Bendición del Señor sea sobre todos, ya que mucha falta nos hace a todos los cristianos y a todos los seres humanos, porque las cosas del Señor son para todos. Hubo un tiempo, varios siglos, donde el pueblo de Israel, los judíos, los privilegiados porque eran descendencia de un hombre que fue fiel a Dios, que se llamó Abraham. Así que el resto de la humanidad era gente con muchas tradiciones y idolatría en abundancia. Israel es el que tenía las ordenanzas que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero llegó el tiempo en que el Evangelio fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que trajo el Evangelio. Y la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero cómo no, cuando fue presentado Cristo Jesús, cuando era pequeño, lo presentó. José y María lo llevaron al templo y ahí estaba un anciano llamado Simeón. Y ese hombre dice que cuando lo vio se regocijó y lo entregó y dijo: gracias, Señor, que han visto mis ojos. Ahora sí, llévame cuando gustes. Yo tenía anhelo de conocerlo porque sabía que estaba por llegar. Y luego dijo así: porque esta es la gloria de tu pueblo Israel y luz para ser revelada a los gentiles. Desde ahí fue anunciado que ya el Evangelio iba a venir a todos los que no éramos judíos. Por eso entonces el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, que hay salvación aún para los que no eran pueblo. Porque dice el apóstol San Pedro: los que no eran pueblo, ahora sois pueblo. Bendito el Señor, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Perdón. Entonces, Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Hay esperanza y salvación para todos a través de Cristo Jesús, a quien el Padre envió, como está escrito: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe los Gálatas, ahí de esta siguiente manera, escuchemos. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Parafraseado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como vemos, el apóstol San Pablo confronta a los Gálatas con el fin de que no se dejaran llevar por los judaizantes que no aceptaban el que los gentiles recibieron también la abundante gracia que ya por el Señor había sido anunciada. Es cuando el Señor fue rechazado por los judíos, y en el capítulo 12 de San Mateo, ellos le dan la espalda y lo consideran que estaba equivocado y que él no era.
Entonces él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y a ellas me conviene traer, porque de cierto os digo que vendrán publicanos y gentiles y rameras y todos, y entrarán al reino, y vosotros que seréis puestos en un lado. Entonces ya estaba dicho que había oportunidad para todas las naciones, para todas las razas, en Cristo Jesús. Y entonces algunos rechazaban, teniendo al Pablo como alguien que no había de los 12, pero él tuvo la experiencia y el llamamiento, porque él le apareció el Señor en camino a Damasco, y él le constaba que su llamamiento fue directo de parte del Señor, porque dijo, instrumento útil me es este, cuando mandó a Ananías para que recibiera la vista después que había quedado ciego. Lo maravilloso en todo esto es que está diciéndoles a los Gálatas, ¿por qué han retrocedido? Ustedes tenían ya la libertad en Cristo Jesús. Y dice, ¿habéis aceptado otro evangelio? Dice, no es que haya otro, sino hay que algunos que judaicean a los cristianos para que para que mezclen los sistemas religiosos en cuanto a la ley y la gracia. Pero él está mencionando que la gracia, que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y realmente en todo esto hemos de ver que el evangelio fue escrito por 4, llamémoslos evangelistas, aunque algunos de ellos fueron de los apóstoles. Pero tenemos por ejemplo, San Mateo, escribe el evangelio, es un solo evangelio escrito por 4. Pero San Mateo escribe a los judíos, dedica y les presenta a Cristo, único Salvador del mundo. Y luego San Marcos escribe el evangelio y lo dedica a los creyentes que estaban en la capital del imperio, que era Roma. Él les dedica el evangelio y presenta a Cristo como el sanador, ya que en esos tiempos el imperio y todas las teorías que había eran las sanaciones limpias por brujerías y cosas. Les dijo, no, el verdadero sanador por excelencia se llama Jesucristo. Por eso dijo él que estas señales les iban a seguir a los que creen en su nombre. Entonces, 3, que es Lucas, el único que no era judío de todos ellos. El único que no era judío era Lucas. Él era un hombre con 4 profesiones, llamémosle. Era médico, 1. 2, era escritor. 3, era historiador. Y 4, era teólogo. Y un competente hombre de ese nivel abrazó el evangelio y determina para escribirlo, y él escribe el evangelio dedicándolo a los griegos, que la gran parte del cristianismo en Antioquía eran griegos, allá donde estaba Bernabé, y más tarde también de Tarso, que se fue con ellos para ayudar a evangelizar. Y allá fue donde fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Pues allí mero fue donde a ellos, a la iglesia gentil, dedica el evangelio San Lucas. Es muy espléndido, muy
como diríamos, muy explícito. Claro, y da detalles de todas las cosas. Así que, entonces tenemos ahí el cuarto evangelio, es escrito por el apóstol Juan. Juan, al que se le llamaba el apóstol amado, era el que estuvo al pie de la cruz, porque los demás, pues no, de una manera u otra se oyen. Pero él hasta al pie de la cruz. Fue cuando el Señor una vez que dijo: mujer, ahí está, ahí recíbelo como tu hijo, a Juan. Y a él le dijo: recíbela como tu madre. Y desde entonces se encargó de ella el apóstol San Juan. Él es el escritor de 4 libros, llamémosle así, que viene siendo el Evangelio y las primera, segunda y tercera carta universal de San Juan y el Apocalipsis. De manera que ese fue el escritor del Evangelio y dedica el Evangelio a toda la iglesia universal. Ya vimos que uno a los judíos, Mateo; Marcos a los romanos; Lucas a los griegos, a la iglesia gentil; y Juan a toda la iglesia. Por eso su evangelio tiene que ver mucho con presentar a Cristo como el que viene por su iglesia, el que vendrá otra vez en gloria como el Rey venidero. San Lucas presenta a Cristo como el bautizado con Espíritu Santo, ya que la iglesia de Antioquía era muy receptiva del poder bendito y de los dones de Dios. Hemos de tener en cuenta que entonces el Evangelio no son solamente expresiones, porque cualquier secta o cualquier doctrina, a veces líderes, mucha expresión, pero nada de poder. No hay señales que indiquen, como cuando el faraón, Moisés diciéndole: Dios me ha enviado. Y faraón naturalmente le dijo: bueno, ¿y qué señal me da ese tu Dios al que no se puede ver? ¿Qué señal me das de que Él te envía? Y es cuando Dios le dijo: cuando te pregunte eso, suelta la vara y se convertirá en culebra. Y dijo: ¿qué señal me das? La vara la tira al suelo y ahí anda como una culebra. Y luego Faraón le dice a sus magos: a ver ustedes, demuestren que también pueden, para que él no se crea que él no más. Y tiran la vara y también se convierte en culebra. Pero resulta que la vara de Moisés, la culebra de Moisés, devoró a las otras culebras. Magos de Faraón. Él toma la vara y la torna como su bastón, con la cual hasta el mar se abrió un día. Pero siempre el Señor indicó que debe haber, o que tenemos que hacer demostraciones, como dijo San Pablo: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de Dios, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En ese consiste el Evangelio. También dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, el Evangelio es poder de Dios, porque transforma las vidas de la persona perdida y pecadora y viciosa. Acepta a Cristo y se convierte al Señor, y su vida cambia, se renueva, porque eso es lo que sucede
al recibir a Cristo por el Evangelio, nuestra vida es renovada para tener un nuevo estilo de vida. Y ese solo lo puede hacer el poder de Cristo a través del Evangelio. Entonces, hemos de ver que hay cualidades que el Señor dijo. Por ejemplo, en el capítulo 16 de San Marcos, vamos a escuchar a mi esposa que lea esa porción. San Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos ahí que el Señor está diciendo, estas serán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Las palabras, debe haber autoridad de Dios en todos aquellos que nos decimos que creemos en el Evangelio, porque si no, es mucha teoría y muy poco fruto. Por ejemplo, estaba sorprendido allá en los 50, cuando una vez nos visitó el líder máximo de la Iglesia Popular, el Papa. Y me acuerdo que pues yo miraba cómo Dios hacía milagros por las oraciones de gente sencilla, levantando paralíticos, sanando cáncer y toda clase de enfermedades. Y yo pensé, dije, ay, este hombre ahora que va a venir, que me gustaría ver cuántos milagros y señales portentosas sucedan. Y que me voy dando cuenta que puras palabras, pura filosofía y nada de que le llevaran gente con situaciones tristes como a Cristo. Nada, ni un milagro de nada, puras expresiones. Yo me desanimé mucho porque yo era muy, como diría, muy religioso, muy allegado a todo eso. Y entonces dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Porque yo ya había leído la escritura donde dice que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera espíritus malos y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, es importante aún para todos los líderes del Evangelio de Cristo que nos pongamos, como dicen los seculares, nos pongamos las pilas para buscar la virtud de Dios, para que señales del Señor sucedan cuando hablamos el Evangelio y hay gente con necesidades, con enfermedades, pues a orar por ellos, porque afortunadamente nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras en el capítulo 14 de San Juan, versículo 12, dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, el Señor no es nada egoísta. Él quiere que todo lo que Él hacía, también lo continuemos haciendo nosotros. ¿Qué pasa entonces? ¿Se nos estará dando otro evangelio? Pues San Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino hay quienes lo utilizan solo para interés personal.
Hay ministerios enriqueciéndose con las cosas del Señor. Hay ministerios que, es más, hay una nueva ola que salió que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Y ahí están diciendo que el que es pobre, pues no tiene salvación. Porque se debe notar en la prosperidad monetaria. Mira que al revés han torcido el Evangelio. Ahora lo tuercen a que es por el lado del dinero. Pero resulta que los pobres son muy protegidos por Dios. Tanto que en el Antiguo Testamento Dios le ordenó al pueblo de Israel a través de Moisés que a todos los pobres cada 7 años le perdonaran las pequeñas deudas que tuviesen. Bendito el Señor. Y cuando tenían las tierras empeñadas, venía un año de jubileo. Y entonces todas las tierras que estaban empeñadas y ya no las podían sacar, se las regresaron a los pobres para que tuvieran igualdad de reparto, una repartición justa. Eso es actuar con justicia. De manera que el Señor tuvo en cuenta siempre esto. Pero ahora qué raro, los de la doctrina de la prosperidad. Y lo más triste que oía uno que yo conocía, que le tenía mucho aprecio y respeto, que lo oí decir que ya no hallaba que escoger si seguir a los que son pobres, son cristianos pobres, o seguir a los prósperos. Dijo, no hay yo que escoger porque tampoco quiero estar en la ruina. Fíjate cómo ya el enemigo lo estaba engañando en esa forma. Pues no, Señor. El Evangelio. Mira lo que dijo el apóstol San Pablo cuando escribe a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al 12. Escuchen eso. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bendito sea el Señor. ¿Leíste hasta el 10. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y mucha codicia. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amados hermanos, cuando se está hablando que quien no tenga riquezas no puede salvarse, como dicen los de la doctrina de la prosperidad, entonces ya ese es otro evangelio. Pero precisamente lo que debemos preguntarnos es esto: cuando Pedro subía al templo, por la puerta de la hermosa entraron y había un paralítico, y el apóstol Pedro le dijo: mira a nos, no tenemos oro ni plata, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ellos no tenían riqueza, no tenían mucho oro ni plata, pero tenían poder. Pero hay quienes quieren el oro y la plata y les vale, disculpen la expresión, les vale gorro buscar la unción para que sucedan milagros y bendiciones que demuestren que Dios está respaldando su ministerio. Entonces es importante darnos cuenta de estas cosas para que no permitamos que se predique otro evangelio. Y todos los cristianos que estemos predicando el evangelio, sometámonos a Dios. Como dice Santiago capítulo 4 verso 7, someteos a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Es decir, sometiéndonos al evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos a la palabra pura y limpia, entonces recibimos poder contra las huestes del demonio, porque dice: someteos a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, qué importante es que continuemos llevando el evangelio de Cristo con señales, y no son señales de andar lucrando con el evangelio y haciéndose ricos. No, ese es otro evangelio. El evangelio de Cristo es que aunque no tenga oro ni plata, pero tengo poder de Dios para que los milagros sucedan cuando clame al Altísimo. Recuerden que está escrito, y San Pablo a los Gálatas les había enseñado que ahora es por gracia la salvación, porque naturalmente en la ley era: haz y vivirás. Y la gracia es: cree y serás salvo. Bendito sea el Señor. Entonces, esa gracia maravillosa trae virtud y trae señales a los que predican la palabra. Busquemos, sigan las virtudes de Dios en nosotros como en los apóstoles, porque es lo que dijo una vez a los 12, les dijo en el capítulo 10 de San Mateo. Fíjate lo que les dijo: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas. Porque el obrero digno es de su salario, como diciendo, no les faltará el pan. Pero dice: no os proveáis de oro, porque la nueva ola de el evangelio, ese otro evangelio, están diciendo que hay que llevar una motorhome nueva, hay que ir con muchas provisiones.
Y de ese modo, dicen, entonces esa es la bendición de Dios. Pues las bendiciones, las añadiduras no nos faltarán, pero, amén, no predicando que solo con la prosperidad monetaria es aprobación de que Dios está contigo. La aprobación que Dios está contigo es que cuando ores sucedan cosas maravillosas. Recuerden lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el capítulo 16 de San Marcos. Escuchen esto. ¿Qué versículos 17, 18? No tires. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el Señor. Y en San Mateo 10. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. San Mateo 10, del 7 al 10. El Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es comprobando que las señales nos sigan. Bendito sea el Señor, porque recordemos, el reino de Dios no consiste en palabras, ni en filosofías, sino en poder del Espíritu Santo, con demostración de poder y de virtud del Señor. Este es porque el apóstol San Pablo era muy sabio, era un rabino y se convirtió a Cristo. Pues todo aquel lado para irse a la sencillez de predicar el Evangelio a todas las personas, y fue el que dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Eso significa, recuerden que la humanidad venimos a la tierra de 3 troncos. Descendencia de Noé, él tenía 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. Y de esos 3, la raza humana venimos otra vez a multiplicarnos en la tierra después del diluvio. Entonces, a Sem, la bendición lo alcanzó por una actitud de sumisión y obediencia a las cosas de Dios, dejándose guiar por su padre Noé. Y Cam, ese no dejó las costumbres del viejo mundo, porque cuando su padre se le pasó el vino de uva porque sembró unas parras y hizo vino y lo estrenó y se quedó dormido. Y Cam fue a manosearlo con morbo y sus hermanos lo ven y lo quitan de allí y lo cubren, dando las espaldas para no ver a su padre desnudo, por respeto y memoria. Entonces le platican a Noé lo que su hijo Cam había hecho, y fue cuando Cam lo maldice, hasta el punto que su primer hijo se llamó Cus y fue el que fundó el África. El primer hijo de Cam fue Neto y él fundó el África, y ahí establecieron un culto de mucha santería e idolatría contra Dios. Y eso
cuando viene el tiempo de la gracia, nuestro Señor Jesucristo trae salvación aún a los no judíos, también a los gentiles, porque lo dijo en el capítulo 2 de San Lucas, Simeón cuando lo presenta. Esta es luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a traer el Evangelio, buenas nuevas de salvación y esperanza para todas las razas. Y cuando Pablo dice al judío primeramente y también al griego, es que el otro había quedado bajo una maldición y por eso fue marcado con el color negrito. Bendito sea, y fundó el África. Bendito sea el Señor. Pues entonces Pablo hace mención, porque cuando Cam es maldecido por su padre por su actitud grosera, entonces o manosearlo con morbo, entonces bendijo el Señor a Sem el mayor y al más chico, Jafet, le dijo: tú serás bendito en tu hermano Sem. Entonces Sem es padre, Jafet es padre de los europeos, de los griegos, que eran la sabiduría de los tiempos antiguos, los más sabios. Y cuando Pablo dice: el evangelio es potencia de Dios para salvación al judío primeramente, es decir, a Sem y a Jafet. El otro todavía quedaba fuera por la maldición dicha desde entonces, que hasta en todo son diferentes, en el pelo y en todo, por la maldición. Pero ya en Cristo, aceptando a Cristo, ahora puede haber salvación. No estamos diciendo que ya no, pero por eso menciona Pablo a dos, a Sem y a Jafet, al judío primeramente y también al griego. No mencionó al otro, porque la maldición fue por una actitud torpe y grosera contra su propio padre. Así que lo que se hace mencionar por ahí en los textos es que trató hasta de abusar de su padre. No soltó las mañas del mundo antediluviano o prediluviano. No soltó. Él seguía con esa actitud. Y pues de ahí otra vez Satán se metió a nuestro mundo de los postdiluvianos. Nosotros somos postdiluvianos. Pero bendito sea el Señor, que el evangelio llegó en su tiempo y son buenas nuevas. Hay salvación y esperanza para todos, y el único que cambia la vida de perverso a santificado es el evangelio. Y el evangelio para los cristianos nos trae un potencial, una virtud, una gracia, dones del Espíritu Santo para sucedan milagros y sanidades en nuestros días. Ese es el evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro, y no la pura expresión y el puro lujo de grandeza. Por eso debemos ser no predicadores de un gran sermón, sino predicadores de un gran Señor, porque todo sea para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y los guarde, y hacemos oración. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a toda la gente que le interesa las cosas como están escritas y el evangelio que tú trajiste. Porque tú le dijiste a los Gálatas que habían creído en otro. No es que hubiera otro, sino que lo habían adulterado.
por meter tradiciones mezcladas en el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios que transforma y que renueva la vida del perdido y lo traes a hacerlo una nueva criatura. Padre, que esto siga sucediendo y tendremos la precaución de darte a ti la honra y la gloria siempre. Amén.